Bienvenidos a este video acerca del análisis del protocolo de gestión de red REDSCONF. La práctica número 4 es el tema gestión REDSCONF con Postman. Los objetivos son analizar la herramienta Postman para el trabajo. Bienvenidos a este video acerca del análisis del protocolo de gestión de red REDSCONF. La práctica número 4 consta de la gestión REDSCONF con Postman y tiene los siguientes objetivos. Primero, analizar la herramienta Postman para el protocolo REDSCONF, configurar interfaces y ruta estática mediante REDSCONF, diagnosticar la red mediante este protocolo. El procedimiento consta de 4 actividades. La primera actividad tendremos la introducción a Postman. La segunda actividad, la configuración de interfaces con REDSCONF mediante Postman. La actividad 3, la creación de rutas estáticas. La actividad 4, el análisis de la REDSCONF mediante Postman. Tenemos aquí nuestra hoja guía, que es acerca de la práctica número 4. El tema es gestión REDSCONF con Postman, los objetivos ya dados, un marco teórico acerca de Postman. El trabajo preparatorio nos ayudará a identificar las principales áreas de Postman, así como consultar las estructuras de los modelos YANG que se van a utilizar y consultar acerca de los códigos de respuesta a las peticiones HTTP. Los equipos son los ya establecidos anteriormente en las anteriores prácticas y el procedimiento es el siguiente. Vamos a comenzar con la actividad número 1, que es abrir GNS3 y realizar la topología de red mostrada. Vamos a realizar esta topología. Ok, abrimos GNS3 y vamos a crear una nueva carpeta. Que se va a llamar la 4. Como podemos ver en la topología necesitamos dos routers, un router el Cisco que estamos utilizando para el REDSCONF y otro router cualquiera que nos pueda ayudar a tener esta LAN de aquí. Vamos a inicializar el router de nuestro agente y a configurar la interfaz Giga 1 con la dirección IP dada en la figura 1. Ok, ya tenemos nuestro template aquí, entonces vamos a utilizarlo. Okay. Como podemos observar, se ha configurado la interfaz 1, se ha creado un usuario, el hostname se ha cambiado, se han habilitado el HTTP y el REDSCONF. Ok, entonces en el literal C nos dice inicializar el router Cisco y configurar la interfaz Gigabit Ethernet 1.0 y la faz 0.0 con las interfaces IPs dadas en la figura 1. Ok, nos vamos al router y vamos a configurar estas interfaces. Nos vamos con terminal, interface Gigabit Ethernet, la 1.0. Vamos a poner la IP address. Es la 1.0, es la 192.168.3. Perdón. La chica es la 10.1.1.20. Máscara 24. Máscara 255, 255, 255, 0. No showdown. Ok. Exit. Hacemos la interfaz. Faz de Ethernet 00. IP address 192.168.3.1. Máscara 24. No showdown. Ok, exit. Para verificar esto, vamos a poner el comando show IP interface ref y podemos ver que están las IPs
que están en la topología y están en app. Ok, siguiente, dice verificar la conectividad de los hosts con sus respectivos routers. Ok, vamos al administrador. Y vamos a comprobar si nuestro administrador tiene un IP que esté en la LAN 1. Y config. Como podemos observar, la interfaz de NP0S3 tiene la 192.168.2.10. Eso quiere decir que podemos hacer un ping a la 192.168.1.2.1. Muy bien. Ok, vamos a configurar ahora nuestro host 2. Vamos a poner la consola. Ok. Aquí vamos a poner IP, signo de interrogación. Y se pone la dirección, la máscara y el gateway. Ok, entonces vamos a poner IP 192.168.3.10. La máscara 24. El gateway va a ser el 192.168.3.1. Vamos a esperar. Ok, para verificar vamos a poner show IP. Y podemos observar que tenemos aquí la IP, la máscara, el gateway. Y para guardar vamos a poner save. Ok, entonces desde aquí ya vamos a poder tener ping al gateway. Y sí, lo tenemos. Muy bien. Listo. Vamos a seguir con nuestra hoja guía. El E ya lo hicimos, el F ya lo hicimos, el G ya lo hicimos. Y vamos a realizar la petición que siempre la hemos realizado para verificar si el protocolo se ha establecido correctamente. Nos vamos al administrador, pegamos y sí, tenemos correctamente. Ok, nos vamos al paso I, vamos a ejecutar el programa Postman en el administrador. Como podemos ver, está aquí. Vamos a esperar un momento. Listo. Tenemos un welcome Postman. Aquí se encuentran las colecciones, las APIs, todo lo que se puede ver en el trabajo preparatorio. Ok. En el literal J dice ir a File, Setting, General y deshabilitar la verificación del certificado SSL. Ok, nos vamos a File, Settings, General y aquí. Por lo general, esto está en On y nosotros debemos deshabilitarlo. Debe estar en Off. Ok, ok, lo deshabilitamos. La pregunta número 1 nos dice, en el comando CURL, ¿cuál es la opción que está realizando este paso? Recordemos que aquí, en esta CURL, nosotros tenemos esta opción "-k", que nos permite deshabilitar el certificado SSL. Aquí con CURL nosotros lo hacemos con la opción "-k", y aquí en Postman lo hacemos en File, Setting, General y deshabilitamos el servicio. El literal acá nos dice que en Collections crear una nueva colección llamada práctica 4 y seleccionar Add Request. Se va a crear la primera petición API en servidor REDSconf. Este se va a llamar información REDSconf. Ok. Vamos a Collection, New Collection. Práctica 4. Crear. En la práctica 4 nos vamos a Add Request y vamos a crear el REDSconf. Ok. Continuamos. A ver, para todas las APIs se debe configurar la autorización en modo básico
con las credenciales del usuario admin del agente, además de establecer que el contenido, tanto de la petición de respuesta, se den en el formato JSON. Esto se puede observar en la figura 2 y 3. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las opciones de encabezado, del cuerpo, de un requisito, de un test, de un set, de las configuraciones, y aquí, como podemos ver, es la autorización. En la autorización nosotros vamos a ocupar la básica, ¿ok? Y aquí vamos a poner nuestras credenciales del usuario y del router que queremos nosotros entrar, ¿ok? Como podemos observar es admin. ¿Ok? En el headers, aquí, como nos dicen que vamos a enviar y recibir datos en formato JSON, entonces vamos a poner aquí accept, vamos a crear un accept que sea, vamos a deshabilitar el de aquí, que sea JSON. Recordemos que el encabezado para JSON es el siguiente aquí, ¿no? Application Jan Data JSON. Esto lo copiamos para aceptar datos en JSON, pero también queremos enviar datos en JSON. Entonces, content type, recordemos los encabezados en el mismo. ¿Ok? Listo. Dice, como se muestra en la figura 2, establecer el API en modo GET con la misma URL del literal H y hacer clic en Send. ¿Ok? Entonces vamos a realizar lo que hemos hecho acá. Vamos a realizar en Postman. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Vamos a copiar la URL, que es solo esto. Vamos a copiarle. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es el resultado enviando la petición. ¿Ok? Como podemos observar, al final del send nos da una respuesta. Aquí la respuesta es igual a la que nosotros tenemos aquí. Solo que en el formato curl, como no cambiamos ningún encabezado, nos da en formato XML. Aquí, en cambio, como pusimos que tanto la entrega de datos como la recepción de datos deben ser en formato JSON, y por eso tenemos en formato JSON, tenemos un status que nos dice que es 200, que significa que es todo ok, que la respuesta se ha hecho correctamente. Ok. Vamos a realizar la segunda actividad, que es con la configuración de interfaces con Redcom mediante Postman. Vamos a crear una API que se llame config información G2, que muestre la información de la interfaz G2 del agente. Vamos a crear la siguiente API que nos piden en la práctica número 4, pero vamos a hacer esto. Vamos a duplicar el tab y vamos a guardar como G2. Listo. Listo. Entonces, si nosotros hacemos esto, hacemos la duplicación y que no tengamos aquí un conflicto, ya nos obviamos en realizar una petición, un add, y otra vez realizar los encabezados como la autorización o los encabezados que ya están en JSON, ¿no? Entonces es para evitar esas cosas. En todo caso, nos dice que hagamos el agente para esta URL en get, por lo que la vamos a copiar. Copiar dirección de enlace. Y vamos a mandar
esta petición. ¿Ok? Como se puede observar, nos da la respuesta, ¿no? Tenemos un 200, ok, que significa que la petición se ha hecho correctamente y con una respuesta. Y nos dice que el Gigabit Ethernet 2 es de este tipo, no está habilitado, no tiene ninguna dirección IP de 4 ni IPv6. ¿Sí? Es lo que hicimos al inicio. Solo configuramos la interfaz Gigabit Ethernet 1 del router Cisco del servidor RedSconf, pero no de la Gigabit Ethernet 2, por eso tenemos esta información. Ok, dice cuál es el resultado, la información que tiene, ya vimos que no tiene ninguna información. Crear la Gigabit 2, cambiar, save as. Muy bien. Ok. Vamos a cambiarle. Listo. Ok, como ya tenemos aquí la autorización y los headers, vamos a cambiar la información y vamos a poner en el body, Rauf y Jackson esta información de aquí. Ok, que va a ser la información que se debe proporcionar a la Gigabit Ethernet 2. Vamos a copiar. Nos vamos al administrador. Para hacer una actualización vamos a poner patch. Nos vamos a body, raw para ver las líneas. Vamos a poner aquí, tenemos por ejemplo en XML, HTML, vamos a poner en Jackson y vamos a copiar. Para esto vamos a ocupar nuestro Word. Copiar. Vamos a pegarle. Y vamos a enviarle. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros hicimos aquí? Enviar la información en el formato que tenemos en el módulo YANG, pero en este formato Jackson, y habilitarle, hacer una descripción, de decir que ese link va a la R2, cambiar la IP address de la IPv4 a la IP 10.1.1.10 con la máscara 24. Como podemos observar, aquí se ha hecho correctamente con la 202 no content. Eso quiere decir que se ha enviado la información, pero no se tiene ningún contenido. ¿Ok? Siguiente. Vamos a enviar el API información 2 y vamos a ver el resultado, al igual que en el agente. Vamos a enviar acá. Enviar y ya. Como podemos observar, nosotros ya tenemos la información de la Gigabit Ethernet 2 actualizada. Nos vamos a la agente y vamos a ver si la interfaz en verdad se ha cambiado, por lo que vamos a poner show IP interface brief. Y sí, tenemos la 10.1.10 y está en app. Se ha hecho mediante otro método, no se dice que es un manual, sino mediante otro método. En este caso, mediante el RedSconf. Como ya tenemos nosotros esta IP seteada en la Gigabit Ethernet 2 del router del servidor, se supone que nosotros podemos hacer un ping desde el administrador hacia esa interfaz de la Ethernet del router que está conectado. Por lo que vamos a hacer un ping a la 10.1.1.10. Y sí, efectivamente estamos conectados. Ok, vamos a continuar con la guía. Dice, vamos a crear una información LV1 que nos muestra la información de la interfaz loopback 1 de la agente. Ok, vamos a copiar, esto ya es fácil, nos dice qué resultado muestra esta API. Vamos a duplicar esta, vamos a ponerle como LV1 y como es solo información, con el get es suficiente. Vamos a enviar y no se ha encontrado, dice aquí, ¿no? 204 no found. Recordemos que no hemos creado, no hay una loopback 1, por lo que nos dice que si bien
se ha enviado la petición, tenemos un error de parte del servidor, que no se ha encontrado esto. ¿Ok? Vamos a crear una LB1 con este código, con esta URL. Esto es muy importante saberse, por eso es muy importante saberse los módulos YAML, cómo pasarle de los módulos a una URL y cómo en verdad configurarle. Vamos a crear esta API, crear LB2 con esta información, con un put. ¿Por qué vamos a hacer un put? Porque vamos a crear, no vamos a actualizar como el anterior de la Gigabit Eterna 2, que ya existía, ya estaba en la información y la actualizamos, sino que vamos a crear una loopback y en este caso tenemos que utilizar el método put. ¿Ok? Vamos a duplicarle esta aquí. Vamos a cambiar lb1. Save. Vamos a cambiar la URL. Y como les decía, vamos a hacer put. El body, vamos a cambiarle el body porque esta no es la misma. Y para eso nos vamos al Word. Tenemos aquí y vamos a copiar exacto a este código. ¿Ok? Y vamos a enviarle. Ok, aquí tenemos un mensaje que nos dice 201 creado. Se ha creado exitosamente. No nos muestra nada porque simplemente se ha creado. ¿Ok? Vamos a enviar el API información lb1. ¿Cuál es el comando? E igual vamos a ver el show IP interface brief en el agente. Nos vamos al administrador. Vamos a la información lb1 y vamos a enviarle. Ok, ahora ya tenemos una respuesta. Ok, ya existe esto, ¿no? Y aquí tenemos la definición, que es lo que hemos realizado en el anterior API. Vamos a enviarle, vamos a poner save. Aquí vamos a poner save para que no se nos... Ya. Información. Aquí tenemos el name, que se ha creado una nueva interfaz con un nombre loopback 1. La descripción loopback 1. De tipo se lo ha habilitado. Y la dirección IP es la 20111 más 255.255.255.0. ¿Ok? Se ha creado exitosamente. Tenemos información de la loopback. Nos vamos a la agente. Y vamos a poner el mismo, ¿no? El mismo comando. Ya, como podemos observar, está creado también en la agente, loopback 1, 20111, está bien, se ha creado mediante otro método y está levantado. Muy bien. Y por último, en este tema de las interfaces, vamos a ver a borrar una loopback 1. ¿Ok? Vamos a ver cuál sería el método y la URL para esta API y comprobar que la interfaz ha sido eliminada. ¿Ok? Vamos acá, vamos a crear una nueva loopback. Como podemos observar, nosotros tanto para la información en LB1 hemos utilizado la misma URL. La misma URL. ¿Qué ha cambiado? Aquí cambia el método, que es el get, y solo necesitamos la URL. Y aquí cambia el método y el body. Entonces, para hacer una nueva interfaz, ¿qué solo necesitaríamos? Una nueva API para borrar con este delete. ¿Qué necesitaríamos? Solo la URL de esa interfaz creada. Por lo que vamos a duplicar esta. Y vamos a poner save as. Borrar lb1. Save. Y aquí le vamos a cambiar de método a delete. Vamos a mandar. No content. ¿Por qué no tiene información? Porque se ha creado correctamente. Vamos a ver la información. Aquí nos debería salir un 204 no found porque no está encontrado. Muy bien. Nos vamos a la agente para verificar con el mismo comando. Y aquí ya no tenemos la loopback 1 como la teníamos acá anteriormente. Se ha eliminado correctamente.
Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer una ruta estática con REDSCOM mediante Postman. Vamos a ver un momento nuestra topología. Aquí ya tenemos, ¿no? En el router de la gente, este cliente tiene acceso tanto a la Giga 1 como a la Giga 2, y este PC1 tiene tanto acceso a la FAT1 y a la Giga 1 de este router. Pero nosotros no tenemos conectividad desde el administrador a la PC1 ni de la PC1 al administrador. ¿Esto por qué? Porque no hay un ruteo, son dos redes diferentes. Están en diferentes dominios. ¿Cuál sería una solución para realizar esto? Claramente es enrutamiento. Tenemos que enrutar estas redes. ¿Ok? Como es una red pequeña, solo se va a realizar una ruta estática que le diga a este administrador que esta red se puede encontrar mediante esta IP. ¿Ok? Y ahí ya tendríamos, es lo que vamos a realizar acá. Dice, en el router R1 crear la ruta estática para que la LAN 2 tenga conectividad con la LAN 1. ¿Ok? Vamos a ocupar esto. Se debe hacer tanto de los dos lados, del router 1 como del agente. Por lo que nos vamos al router 1. Configure terminal. Y vamos a crear la ruta estática. La IP route significa que nos vamos a ir a la LAN, a la red 2.0 con máscara 24 a partir de la interfaz con IP 10.1.1.10. ¿Ok? Listo. Crear. Esto no nos bastará porque necesita también que la otra IP, que el otro router, perdón, tenga este ruteo. En el administrador vamos a crear esta información routing. Ok, vamos a crear, como es información, solo es un get. Vamos acá, vamos a duplicar tab. Save as. Save. Ok. Vamos a copiar la URL. Dice, ¿qué resultado muestra esta API? El resultado muestra algún tipo de enrutamiento de la LAN 2. Vamos a reverlo. Save. Ok, tenemos una respuesta. La respuesta es 200. Ok, vamos a analizarla. Aquí tenemos un IETF routing state, que es el estado de ruteo del agente, ¿no? Como tenemos aquí un nombre por defecto, un router ID, aquí tenemos, ¿no? Estas dos, esta métrica 0 y la preferencia 0 significan que están de forma local, tanto la 10.1.10 máscara 32, por la interfaz, por la gigabit Ethernet 2, a la 2.0, por la 1, local, y así, ¿no? Tenemos una información que es básica y que simplemente nos dice cuáles son las rutas o las redes que están directamente conectadas localmente al servidor. ¿Ok? Vamos a crear una API que es la crear ruta estática con el método put. Vamos a copiar. Como es de crear, vamos a crear una nueva que es esta misma. Duplicate input. Un momento, vamos a poner save as. Save. Vamos a poner un put. Vamos a crear literalmente esta ruta estática porque no está, no la vamos a actualizar, sino la vamos a crear. Por lo que necesitamos esto.
Copiar. Y como estamos con put, necesitamos un body, ¿no? En formato Jackson. Lo vamos acá. Y es esta, ¿no? Vamos a copiarlo. Listo. Ok, vamos a seguirle. Dice, ¿qué resultado muestra esta API? Enviar el API información routing. ¿Cuál es el nuevo resultado? En el agente correr el show IP route y realizar un ping desde el administrador de la PC1 para mostrar el resultado. ¿Ok? Entonces, nos vamos al administrador. Como ya está creado, vamos a ver la información que hemos visto, la información del routing. Y vamos a mandar. ¿Ok? Aquí tenemos la información y nos vamos un poco más abajo para verificar. Aquí está. Podemos observar que aquí ya tenemos nuestra ruta creada. ¿Ok? Es una preferencia 1 porque es estática. Nos vamos al router 3.0, a la red 3.0, perdón, mediante el 10.1.1.20. Es una ruta estática. ¿Ok? Entonces nos vamos a la agente y aquí vamos a verificar la tabla de ruteo. Show IP route. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, esta que está conectada directamente, esta que es local, y aquí podemos observar esta, que podemos irnos desde este router a la otra red, a la 3.0, mediante la 10.1.1.20. Eso quiere decir que nosotros desde el router podemos hacer un ping a la 192.168.3.10, que es el host de la red LAN 2. Muy bien, tenemos aquí. Nos vamos al administrador y vamos a verificar que tengamos la conexión entre esta computadora del administrador hacia el host de la LAN 2. 192.168.3.10. Y sí, tenemos. Muy bien. Vamos a continuar con la guía. Hagamos un análisis de la red con RedConf mediante Postman. Vamos a crear el API para las estadísticas RedConf. Copiar. Vamos a crear una estadística. Como es estadística, vamos a hacer solo un get. Vamos a duplicarle. Save as. La estadística en la práctica 4. Save as. Ok. Vamos a copiar. Y vamos a realizar un análisis acerca de esta URL. ¿Ok? Según la información, el API Estadísticas RedConf, el que mostramos aquí, muestra la información del monitoreo del protocolo RedConf conteniendo una lista de URIs, capacidades, como podemos observar aquí, del protocolo. Además tiene un contenedor que representa los flujos de eventos de la notificación admitidos por el servidor, como son estos de aquí. ¿Ok? Vamos a realizar otra API para ver las estadísticas de las interfaces. Copiar enlace. Un momento, por favor. Estadísticas e interfaces. Okay. Ok, aquí como podemos observar tenemos todas las estadísticas de las interfaces que se están realizando. Por ejemplo, aquí en el name 1 tenemos la interfaz Gigabit Ethernet 1 y nos dice que el último cambio ha sido en esta fecha.
Aquí nos da las estadísticas, la velocidad a la que se está haciendo, la IP address, información muy útil, ¿no? Igual acerca de la Gigabit Ethernet 2, de la 3, de la 4, de todas las interfaces que están creadas. Estas son estadísticas que nos pueden ayudar un montón a la administración y gestión de la red. En comparación con la herramienta anteriormente estudiada, SeurL Postman tiene mayores ventajas, opciones más navegables con el usuario, mejores métodos para realizar las peticiones al servidor, espacios para códigos, visualización de los códigos de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que es eficaz para gestionar la red mediante el protocolo REDCON. Mediante el uso de Postman es más fácil tener información de las interfaces y su configuración. En esta práctica se ha configurado una interfaz existente y creado otra, la interfaz Loopback, exitosamente. Además, se ha creado la ruta estática faltante para tener conectividad entre todas las redes de la topología y conocer la tabla de enrutamiento de la gente. El protocolo REDSCONF, mediante el módulo YANG de la IETF, puede revisar las estadísticas que nos da tanto del protocolo como las interfaces. Esta información es muy útil para gestionar la red. Gracias.